A continuación vas a disfrutar de una conversación con Ramón. Ramón forma parte del equipo de Innova House. Innova House es un edificio Passive House pensada para, tienen oficinas, un estudio fotográfico. Es un edificio pensado para todo tipo de eventos. Y con Ramón vamos a hablar de la experiencia de construir este edificio Passive House, Innova House, de las ventajas y desventajas, por qué decidieron construirlo en madera y también de las experiencias que tienen los visitantes que pasan por allí, que es muy positiva. Así que nada, espero que disfrutes de esta charla y ahí va. Aquello de televisión, nada, o sea que ya va muy bien, no hay ningún problema. Esto ya es una introducción. Y si necesitarías a alguien profesional, pues no me hubieses llamado, no pasa nada. No pasa nada. Pero bueno. Pues yo, si quieres, voy a disparar ya, sacando ya un tema. Perfecto. Y es, ya que tenéis estas oficinas, que no son solo oficinas, ¿no? Sino que también tenéis un estudio fotográfico, ¿verdad? Y otras cosas, sí, quizás. Para hacer eventos es multifuncional. Vale, pues la pregunta es, ¿por qué decidisteis hacerlo en el sistema Passive House o en el estándar Passive House? Pues en principio todo tiene la culpa mi cuñado, que vive en Madrid pero veranea o visita un pueblo que se llama Carrión de los Condes, Palencia, ¿vale? Que yo también soy de allí, nací allí en Carrión. ¿Y qué pasa? Que él se encontraba con un problema, que era que él vive en Madrid y va fin de semana sí, fin de semana no al pueblo. Y ahí el problema que hay es que el clima es muy variante, ¿no? O sea, puedes tener menos 12 grados y por el día puedes tener 10, 15, pero las bajas temperaturas pues es un problema para cuando no es una visita, digamos, puntual, y sí que es algo de convivir. O sea, si tú vives allí todos los días, pues seguramente puedes mantener tu casa caliente gastándote mucho dinero, pero si vas solo de visita de fin de semana ocasional, pues la putada era que cuando él llegaba el viernes a pasar el fin de semana, cuando la casa se iba a calentar, era el día que marchaba, el domingo, ¿no? Porque, claro, la temperatura es de menos 12 grados, pues las casas cuando llegas igual son 5 o 6 grados. Cuando tú le metes gasoil a tope para calentar la casa, cuando ya por fin ya vas a estar cómodo en casa o con una temperatura adecuada, pues es el día del domingo que te tienes que ir, ¿no? Entonces él empezó a investigar qué tipo de construcción podía hacer allí en el pueblo para evitar el coste energético, ya sea de gasoil o ya sea de gas o ya sea de electricidad. Podía buscar para que no fuese tan costoso el tema de calentar la vivienda. El tema es que luego se encontró con este sistema de Passive House alemán, esta normativa alemana de construcción, donde ya no solo era un ahorro energético, sino la calidad de vida que podías tener, porque ya no solo es que mantengas tu casa con mucha temperatura, sino que sea estable y que independientemente en el habitáculo que estés, siempre tengas la misma temperatura. Entonces, ¿qué pasó? Pues que él se construyó su casa con prueba-error, porque en aquella época el Passive House en España pues no se conocía. Colaboró con una empresa que se llama Betgon, ¿vale? Que precisamente también está en Carrión de los Condes, que se encargaban en hacer pórticos y cosas de estas, estructuras de madera y todo esto, pero no estaban especializados en Passive House, ¿no? Entonces eran familiares, entonces con prueba-error pues fueron construyendo con madera, con abeto, con una casa modular, y van haciendo el tema del Passive House. Y le va viendo cómo se hacía, y fue como una experiencia piloto con esa casa, donde no ha podido certificarla, ¿vale? Porque sabes que para certificar tienes que tener esa pérdida 0,60 y pico, porque si te pasas el 0,6, no pasas a certificar. Pues él está en 0,68. ¿Vale? O sea, no es una casa pasiva, pero claro, era la primera prueba-error, láminas, tal, era todo muy novedoso y demasiado consiguieron, ¿no? Lo que sí, aunque no era una casa certificada 100%, la experiencia pasiva la teníamos, ¿no? Entonces yo recuerdo que en aquella época yo viajaba a casa de mi suegra, allí donde hacía igual 25 grados en el comedor, ¿vale? Pero salías en el resto de la casa y había 6 grados. 6 grados para ir a dormir, 6 grados para ir al baño, 6 grados para ir a la cocina, o sea,
era una experiencia que igual los que viven allí toda la vida pues están acostumbrados, pero los que vivíamos allí era un desastre, ¿no? O sea, dices, mira, no salgo del comedor porque si no me muero. Entonces, claro, iba a mi casa de mi hermana y de mi cuñado y, claro, una casa enorme, techos altísimos, que cuando se construye en aquella zona techos altos dices, guau, este se va a gastar en combustible o en calentar todo, es una barbaridad. No sabe lo que está haciendo, ¿no? Creó mucha expectación esa vivienda allí en Carrión porque todo el mundo decía, ¿cómo van a construir eso? Están locos y tal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que las ventajas del tema pasivo es que como cuesta tan poquito calentar la vivienda, pues te permite tener esas alturas de techos y al final donde ibas a gastar mucho dinero, pues al final se convierte en que con muy poco coste calentaba la casa. Tanto es así que cuando él llegaba, pues pocas veces encontraba la casa por debajo de 16 grados, ¿vale? Entre 16 y 18 se mantenía bastante bien si iba todos los fines de semana, ¿vale? Con lo cual, con pequeños aportes, enseguida recuperaba el calor 20, 21 grados para poder estar tranquilamente de confort en la vivienda, ¿no? Y me hacía gracia porque dice, mira, con un calefactor de estos de baño, de estos de broma, ¿vale? Sí. Caliento la casa, ¿sabes? O sea, es como un poco ridículo, ¿no? Pero es verdad. Entonces, al vivir esa experiencia, a mí me encantaba y dijimos, hostia, ¿y qué pasa en Valencia, no? Porque todo el mundo pensaba en el Passive House, que solo esto funciona en los países nórdicos, pues en el norte de España y todo esto. Pero yo tenía una teoría que es que al final, para mí, explicando a gente que no conoce tanto el tema del Passive House, es como un efecto cueva, ¿no? Una cueva lo que hace es mantener la temperatura. En invierno, cuando entras, da sensación de calor. En verano da sensación de fresco, pero es que la temperatura en la cueva se mantiene, ¿vale? Pues digo, pues en Valencia, por mucho calor que haga en verano, pues al final la temperatura interna se va a mantener porque es pasiva y entonces lo que necesitaré será seguramente más aportes de frío en verano que en invierno aportes de calor, porque solo con el, sabes que estos del Passive House pues controlan mucho dónde poner las ventanas, las inclinaciones de los techos, para los sombríos y tal, pues al final yo prácticamente aquí en Valencia se ha convertido en que la calefacción prácticamente no la utilizamos, solo con los aportes del sol y el calor humano que somos calefacciones andantes de 37 grados Tal cual. por la vivienda, pues de alguna manera no hemos necesitado en 5 o 6 años que llevamos ya, 2016, pues igual vamos a hacer 7, como el tiempo pasa muy rápido, seguramente que ahora a principios de enero, que llevamos desde enero de 2016, pues no hemos tenido que casi aportar nada de calor a la vivienda. Sale con las personas, con los ordenadores, con tal, a no ser que ha sido algún día de mucho, mucho frío, con Un pico. un piquito, pero tal, pero es que las instalaciones que tenemos son enormes, o sea, son techos, igual de techos de 12 metros de altura, hay juegos de espacios muy grandes y lo confortable que es pasar de un sitio a otro y mantener la misma temperatura, huyendo de aquello que me pasaba en casa en el pueblo, ¿no? Es totalmente diferente. Y ya no solo la temperatura ni el ahorro energético, sino el confort. ¿Sabes? El tema de que estás, además ahora con el tema COVID y tal, pues estás viviendo en una casa ventilada, ¿vale? Con lo cual, pues quieras que no, que esté circulando el aire, que se esté ventilando, que estás respirando dentro de un pulmón, por decirlo de alguna manera, porque hay unas máquinas que están ventilando 24 horas todo el espacio. Entonces, para el tema alérgico, polvo y toda esta gente, pues la verdad que evitas muchos problemas, ¿sabes? Para la persona que tema de alergia y tal. Y luego la calidad del aire, ¿sabes? Porque muchas veces en las casas pues tenemos una calidad de aire que no es la correcta y aquí en cambio, pues dentro de una casa pasiva estás respirando continuamente un aire limpio, ¿no? Entonces, ¿por qué pasó todo esto y por qué decidí? Porque me gustó tanto vivir esa experiencia pasiva en casa de mi hermana, pues que dije, a por ello, vamos a montar unas oficinas, que creo que en aquella época sonaba chino que unas oficinas tan grandes existieran en Passive House, Ya y nos ves, animamos. sí. Aún todavía, casi. Aún todavía, bueno, es posible, es posible. Yo, mira si creo en el Passive House, que hace 2 años me he hecho una casa aquí al lado, muy cerca, también con casa pasiva. Ostras. O sea, estoy convencido al 300%. Y ya digo, no solo por el ahorro energético, sino por la calidad de vida, ¿sabes? De confort del aire, de todo esto.
Era uno de los temas que quería sacar, porque ya es casi como que ya, si alguien conoce el Passive House, ya lo asocia a ahorro energético, pero no sé hasta qué punto lo ahorra a este confort y esta calidad de vida y este quizás buen sueño o bien dormir, Ujú. y este silencio, quizás también el silencio es un tema, ¿no? Así que esto Totalmente, también es en tu experiencia o en vuestra experiencia es un puntal, ¿no? Es sin como duda. al mismo nivel que el ahorro. Sí, 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 totalmente, porque al principio lo haces con una idea de, hostia, ahorro, tal y cual, pero luego al vivir la experiencia, ¿sabes? Te das cuenta de lo que has dicho también, el sonido también, o sea, aquí a veces ha caído diluviado y si no lo ves, ni te enteras, porque realmente no oyes ruido, no oyes tormenta, no oyes... Es como que te cierres, es hermético. Claro, al final estás viviendo, que lo explico así para que la gente lo entienda, que yo no soy ningún profesional del Passive House, ¿no? Yo cuento mi experiencia. Pero al final lo que para mí es construir bien, que es importante. Luego al final hacemos con las láminas, creamos como una bolsa que lo cerramos herméticamente. No dejamos ni que entre ni que salga el aire, sino es a través de esas máquinas ventiladas y controladas, que como tiene el sistema inverter este, pues que lo que hacen es, en invierno ahora, que el calor es lo que queremos, el aire sucio sale por esa máquina de ventilación, te mete el aire limpio, pero antes de incorporarlo dentro del passive house o de la casa, lo que hace es una magia que digo yo cuando vengo a enseñar las máquinas, es que hay un enanito dentro que coge las calorías del aire sucio, que son calientes, cuando coge el aire limpio las transmite ese calor al aire que entra y entonces si el aire fuera está a 0 grados, pues al menos si le da un rendimiento de que esté a 10 a 12 grados, pues con menos aporte vamos a poder calentar la casa, ¿no? Entonces, en el inverter este también hay un truquillo ahí que yo lo llamo como un enanito que está hace magia dentro, que ayuda a que el aire limpio como que ya recupera casi la temperatura del aire que estaba dentro. Ujú. Pero continuamente está renovando y regenerando, ¿sabes? Entonces, es eso, es el confort, es la calidad del aire, es el ahorro, es una experiencia que para mí es diferente y estoy súper convencido. Yo, de hecho, tengo como 3 cubos, ¿vale? En Passive House, no más oficinas, otro, como has dicho, para eventos, para hacer presentaciones. Han venido gente del sector de fotografía o del sector de coches, o gente que utilizó madera, fabricantes de madera que han pasado por aquí para poder hacer el edificio. Han hecho presentaciones aquí para que vean la experiencia, colegio de aparejadores también. O sea que cualquier sector, ¿no? Pero lo bueno es que cuando viene aquí la gente dice, jo, se nota el aire diferente. O sea, es cuando llegas dices, no sé qué tiene, pero es agradable. Incluso los constructores, cuando los obreros, cuando estaban trabajando aquí, en cuando ¿Cómo se lo metían a comentan? trabajar aquí, sí, sí, dices, hostia, trabajando todos en manga corta, tal cual, dices, que es que aquí siempre parece que estás ahí, no sé, en algo totalmente diferente de lo que hay exterior. Es una experiencia diferente. Pues comentas un poco el tema que quería sacar, que era la gente que pasa por vuestras instalaciones y, bueno, si os comentan el confort, si os lo dice, pues, ¿cómo es que se respira tan Claro, bien y se vive tan bien aquí, ¿no? O sea, os lo comentan ya, me estabas diciendo que lo comentan y o sea, hay un sin duda, agradecimiento. sin duda. Yo, de hecho, en uno de los edificios que tenía, que es el de presentaciones, también hicimos 3 habitaciones, que puede ser para fotógrafos que vienen a hacer producciones y en vez de buscar un hotel se pudieran quedar. Y tuve una idea, pero al final me dedico al negocio que nos dedicamos y no me da tiempo, ¿no? Pero Uh -huh. yo, por ejemplo, me dedico a vender iluminación, clases de profesionales de iluminación. Y de alguna manera lo que hacemos para que tengan la experiencia, porque al final cada día más queremos vivir experiencias, pues prestamos material para que lo puedan probar y así ver si les convence o no les convence, ¿no? Y lo Uh llamamos -huh. try and buy, ¿no? Try and buy, pruébalo y cómpralo. Mm. Ya la gente, Passive House y tal, digo, mira, igual lo que hacemos en ese espacio es hacer un try and buy, que la gente lo alquile un fin de semana, que pruebe la experiencia de vivir en un Passive House y así luego que decida si lo compra o no lo compra, ¿no? Porque claro, es la única manera de estar convencido, porque hasta que no lo pruebas suena un poco a chino, ¿vale? Mm. Uh Luego también -huh. lo que se puede encontrar mucha gente, y así un poco lo comento, es que cuando yo decidí montar aquí el Passive House, además con madera, porque sí que lo puedes construir con Eaton, con tal, hay diferentes fórmulas de poder trabajar, ¿vale? Con el Este era Passive otro House. tema que quería preguntarte, ¿por qué escogisteis madera? Pero bueno, acaba, por eso. Vale. El tema de por qué escoger madera es, sí, hay un vídeo brutal, como se ve que en 4 o 5 meses se montó todo el edificio de casi 1000 metros.
no sé los que pondrá, pero por ahí, más o menos son los que son. Entonces, una de las cosas es la construcción rápida. Al ser tan modular y tan rápida, a mí me interesaba construir muy rápido porque estaba en un sitio de alquiler y cuanto antes me fuera, pues más rápido podía incorporarme, ¿no? Entonces, y tenía también problemas de espacio donde estaba, ¿no? Entonces, la construcción rápida me gustó. Luego, el tema madera es otra historia, ¿vale? O sea, cuando ves vigas de 12 metros de largo, totalmente diáfano, es espectacular. ¿Sabes? La verdad que invito a poder ver innovahouse.es para que Innova puedan ver House, ¿vale? innovahouse.es, que así en alemán como Passive House. Uh-huh. Pueden ver imágenes y tal, y donde se ven eso, pues muros largos de 12 metros por 12 metros de ancho, vigas enormes. En el vídeo podéis verlo y vais a alucinar como, porque se hizo como un timelapse más o menos, ¿vale? Casero, Uh-huh. porque tampoco teníamos idea de hacerlo público y tal igual, pero bueno, quedó chulo y tal, y al final nos decidimos por hacerlo. Y se ve cómo se construye la celulosa que se pone, los materiales que se utilizan y todo para que realmente la gente pueda ver, ¿no? Pero sí que es una experiencia diferente y llegué a pensar, hostia, pues que vengan y lo prueben, ¿no? Sí que ha venido mucha gente como arquitectos, aparejadores o clientes que dicen, oye, podemos verlo y tal, que nos han contado. Digo, sí, yo en La cotillear, sí. eso soy fácil, no hay problema, ¿no? Pero sí que es cierto que es un acierto, ¿no? Y el tema de poder vivirlo, sí que hay muchas dudas cuando empiezas, porque no ayuda mucho ni los arquitectos ni aparejadores, algunos, de que sabes que lo novedoso siempre como que te da miedo, ¿no? Al no conocimiento da miedo, ¿no? Yo cuando al arquitecto aparejador les comenté que quería construir en madera, lo primero dice, oh, las termitas, hostia, el fuego, hostia, tal. Y al final, realmente, si está bien calculado todo, incluso la madera puede aguantar más que el hierro, porque el hierro aparentemente te da esa fuerza, pero en cuanto coja la temperatura, se va todo a pique. Aquí la madera, además, como es laminada, va quemando zona por zona, ¿sabes? Y al ser por panel, 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 a veces puede incluso dar más tiempo a evacuar en todo caso, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo al incendio. Y lo de las termitas, claro, si fuese un espacio húmedo, donde combina humedad, frío, calor, tal cual, donde sí que puedes dar más propenso a que pueda haber termitas, perfecto, pero si realmente la casa está bien hecha y no hay humedad y no hay tal, pues aquí ni termitas ni nada, ¿sabes? Exacto. Entonces, también eso los arquitectos a veces meten un poco de miedo. Yo como lo tenía muy claro, yo quise construir así, pero yo pienso en esas personas que les hubiese pasado, porque yo al primer arquitecto que hablé con él me empezó a meter el miedo del tema de las termitas y de los incendios tal, que te hace dudar, ¿sabes? Ya, normal, normal. Sí, 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 sí. Pero tuviste que ser sólido, fuerte, ¿no? Para decir, no me hagáis. Como era un convencido, ya no me pasó el tema este Ya. del miedo, ¿no? Y otra es que en aquella época también, cuando éramos los primeros en construir, los materiales eran mucho más caros. Entonces, Ya. las láminas de tal eran como materiales constructivos gama alta, ¿no? Entonces era como que el metro cuadrado pues podía ser más caro que un metro cuadrado convencional. También el convencional depende, claro, hay gente que igual, claro que depende por comunidades, ¿no? Pero con 1.300 euros pues puedes construir esto pasivo, yo creo que más o menos por ahí estaríamos, y con una construcción bien hecha, con materiales buenos, pues igual te cuesta en aquella época igual un poquito menos. Lógicamente, si pones un material patatero, pues igual hasta por 700, 800. Con más azúcar, más dulce, todo sabe, ¿no? Pero Sí. realmente, si querías construir bien, sí que era un poquito más caro, no mucho más. Sí que es cierto que creo que ahora ya las diferencias se van acortando porque cada vez el consumo de este tipo de materiales ya no es una exclusividad de unos pocos, sino que cada vez más certifiquen o no certifiquen, porque ya sabemos que de esto hay mucho, ¿no? Hay mucha gente que dice, tengo mi casa certificada y tal y cual, y luego realmente puede ser o no, ¿vale? Porque todo el mundo dice, he construido pasivo, pero no he certificado y tal. Pero sí que es cierto que al menos una exigencia de intentar construir bien o que la palabra Passive House se está poniendo de moda, aunque no construya exactamente con la normativa Passive House, pero sí que ahora sí que es muy conocido y se utilizan muchos materiales, con lo cual el precio también ha bajado. Y, y sobre la experiencia que tuviste construyendo, ¿hay algo que te gustaría resaltar? ¿O hay algo que dices, ostras, pues realmente esta parte fue más difícil o esta parte la disfruté mucho o fue todo bastante ameno, bastante, todo Pues fue... la verdad que me involucré mucho en la obra, porque al final
La suerte que tenía es que trabajaba nada muy cerca y puede estar, de hecho en algún vídeo creo que se me sale ahí como si estoy por ahí construyendo casi yo. Pero lo que me gustó es que la construcción era muy modular porque se fabricaba en Carrión de los Condes, ahí en Palencia, ahí estaba la fábrica de madera. Entonces venían trailers y según iban saliendo los trailers los iban montando y era una construcción muy rápida y espectacular. La verdad que muy bonito. Y a mí la madera me encanta, ¿no? Luego en Alemania se construye también con madera muchísimo, pero tapan todas las paredes, por ejemplo, todos los techos, ¿vale? Porque no, igual hay otra cultura, ¿no? Pero yo aquí lo he dejado todo totalmente diáfano, podría haber parado Todo diáfano. Sí, todo diáfano y con mucha madera. Combino mucha madera con pequeños habitáculos con farmacel, ¿no? Que era una especie de pladur, pero más robusto, más duro. Y es todo madera y pocas cositas blancas. En cambio, mi casa, que también es pasiva, construí, pues en vez de aquí era muro macizo de abeto, con fachada ventilada, con corcho, allí utilicé otro sistema por conocerlo también y tener otra experiencia. Y era panel rellenado con celulosa, ¿vale? Y con sate, ¿vale? Con también el aislante necesario y tal, y con sate eran como dos sistemas diferentes, ¿no? Pero también allí lo que he hecho es, como era otro tipo de madera, no era la madera maciza de abeto, pues era más material USB y tal, entonces ahí sí que lo tapé todo y es casi todo blanco, paredes blancas, como una construcción normal, sí que dejé los techos abiertos y tal, pues era todo madera, pero que eso, que puedes combinar un poco. Y decidí marea porque sí que la madera me encanta, le da un toque más acogedor, más chulo y bueno, pero gustos colores. Puedes al final por dentro taparlo si quieres todo blanco y no te das cuenta que es de madera. Ni por fuera ni por dentro. Es que es tal cual, no te das cuenta, o sea que... Sí, sí, totalmente. Mira, una pregunta que nos hacen muchas veces es el mantenimiento. En vuestras instalaciones, ¿tenéis que hacer algún mantenimiento en especial por el mero hecho de ser de madera o por el mero hecho de ser passive house o como una convencional o algo que quieras Vale. comentar también? La madera, mira, por ejemplo, algo curioso de la madera es que yo utilicé, bueno, aquí veis abeto macizo, ¿vale? Es un muro de 10 centímetros más todo el aislante que lleva detrás. Y luego combinaba el abeto con vigas de haya, ¿vale? Con lo cual el color de las maderas era diferente en el principio, ¿no? Era como más blanco el abeto, era más, porque no está tratado ni nada, porque lógicamente no tienes la idea de poner una casa pasiva para poner barnices y cosas de estas, lo que quieres que sea lo más eco y más limpio que puedas, ¿no? Entonces no estaban tratadas y luego las maderas de vigas y tal, que era como una madera más naranja, ¿no? Pero yo lo dejé totalmente natural y ha ido cambiando con el tiempo, ¿vale? Y es curioso que ahora es el mismo tono. Yo no sé si se han puesto de acuerdo las dos maderas, han hablado entre ellas y ahora tengo como el mismo tono de madera, ¿no? No lo he querido tratar y no le hago ni caso a la madera. O sea, por lo que me preguntas, ¿haces algún tratamiento a la madera? No, realmente no le hago nada. Al Passive House, el único mantenimiento que hago es que las máquinas de ventilación tengo que cambiar los filtros más o menos cada medio año, ¿vale? Es unos filtros claro, que pasa para el tema de ventilación con el tema inverter, que claro, que cuando tú sacas los filtros y ves todo lo que hay, dice, esto es lo que me evita respirar en mis pulmones. ¿Sabes? O sea, es brutal la cantidad de mierda que parece que no hay y que sí que está, y que esa máquina hace que el aire esté limpio. Y es muy simple cambiar los filtros, tienes que estar pendiente. Yo suelo comprar igual juegos de 4 en 4, así me duran, ¿sabes? Pero que realmente es muy fácil, ¿sabes? Paras la máquina, te pone el proceso, es para tontos, o sea, que no tienes que ser ingeniero ni ciencia ficción para poder hacerlo, ¿no? Entonces, la verdad que el mantenimiento es nulo. Y ahora hablando de esta máquina, ¿habéis notado también, pues, en épocas de más alergias, pues, tenéis menos síntomas o sufrís menos de estas? Hay dos cosas importantes. Si es para vivienda, pues al final hay una cosa que, como al final los de que viven en la misma vivienda a veces suele tener menos problemas que los que las oficinas. Porque cuando estamos en oficinas, sabéis que hay una guerra porque somos personas diferentes, quien coge el mando, quien sube, quien tiene frío, quien tiene calor, súbelo, bájalo, y hay una guerra por el mando, ¿no? ¿Vale? Que son las instalaciones que estaba antes, me pasaba. Aquí realmente una vez que estás en una casa pasiva, al mantener mucho la temperatura, esa guerra ya no es
diaria de pelearse por el mando, tal y cual, ¿no? O sea, ya eso te lo evitas, ¿no? El tema de tal. Y lo de las alergias, por ejemplo, yo no sé si de todas las personas que estamos aquí hay alérgicos, pero no se nota. O sea, estoy convencido que es así. O sea, no tengo ninguna duda que polen y tal se quedan en esos filtros, con lo cual eso no se incorpora al aire de dentro y es un aire mucho más limpio que 100% se nota. O sea, si yo estoy seguro que una familia tiene hijos con asma, con tal, o alérgicos al polen o lo que sea, 100% para la salud, ya no el ahorro energético y lo confort y tal, sino también por salud, pueden tener una vida más agradable seguro, al 300%. Y es que esto es un tema que también intentamos enfatizar, la salud. O sea, que ya no solo, es que no es solo ahorro energético, es ya de confort, de confort a salud. O sea, y yo que soy alérgico, es que... Pues... Y bueno, y quizás también resfriados o gripes que te podrías ahorrar, sí, yo qué sé. Y más en una oficina, ¿no? O sea... Correcto. Sí, porque... Esto todo te ahorras. Al final tú imagínate pues un montón de gente en un mismo sitio respirando casi el mismo aire si está totalmente cerrado, ¿vale? Porque no vas a estar abriendo las ventanas cada 2x3 en una oficina normal. Entonces al final estás respirando el aire de todos. Aquí como se está regenerando continuamente, estoy 100% que algo evita, lógicamente, convencido. Ahora me ha venido una pregunta de golpe porrazo. De todo el edificio, ¿qué parte resulta ser la más costosa o más los acabados? ¿O hay alguna parte de los acabados que dices, hostias, pues realmente me acuerdo que... o si cambiarías algo o si, pues mira, esta parte, porque nos preguntan siempre pues el tema de... bueno, nos preguntan siempre la cimentación, la estructura, los acabados. Siempre nosotros vamos al grano y es que acaban siendo los acabados los que pueden encarecer más pues el presupuesto de cualquier vivienda o cualquier edificio. En vuestro caso también es así. O sea, sí. Totalmente, por eso he dicho que las construcciones normales te pueden costar 700, 800 euros si pones azulejos de 5 euros, suelos de 5 euros o lo que sea, te puedes ahorrar mucho dinero en los acabados o se te puede ir mucho dinero en los acabados. Pero para mí, en el tema de estructura, que era muy importante, busqué una estructura e invertí mucho dinero, por ejemplo, en los techos. ¿Sabes? En los techos buscamos como eran piezas muy anchas, muy largas, techos muy largos, todos diáfanos y tal, buscamos una calidad de madera superior, que me costó más, que es la haya, ¿vale? Pero que al final, a la larga, para un edificio que va a durar tanto en el tiempo, pues es una inversión mucho más interesante que poner un azulejo en un baño más caro, ¿sabes? O sea, para mí el techo, haberlo hecho con paneles de haya, que bueno, paneles pequeños, intentaba escogerlos y era brutal. O sea, sobró algo de la obra, hice unas mesas normales de escritorio, con hierro negro de patas y tal. Claro, coges cualquier mesa y la coges, pero coges esas y no las mueves. Y te das cuenta de la calidad de la mesa, ¿no? Porque el peso, al final en las cosas, marca un poco la calidad del producto, ¿no? Y te das cuenta que ahí sí que invertí un poco más, pero me mereció la pena de poner vigas de haya, techo de haya, porque tenía que aguantar. Era importante. Entonces ahí sí que decidí invertir un poquito más en vez de poner una madera que me hubiese podido ahorrar X, pero ahí prefería no hacer un ahorro. Ostras, mola. Sí. Me viene, ahora te quería preguntar, no sé si ya, por acabar ya, pero no del todo, pero falta poco, que las personas que aún dudan a la hora de hacerse una vivienda y de decidir, pues la quiero hacer algo eficiente, muy eficiente, absolutamente passive house, con esto, con lo otro, o que dicen que no, bueno, ¿tú qué les podrías decir, o qué les dirías como defensor del passive house que entiendo que eres, qué les podrías decir si te viene algo para seducirlas, para que puedan hacer el paso? Pues suele ser creíble el que como yo no me dedico ni a construir, ni soy aparejador, ni soy arquitecto, ni vivo de esto, de defender al passive house, pues tiene que ser que si lo defiendes así es porque crees. Entonces, como yo he tenido la suerte de tener la experiencia de vivir esa experiencia pasiva en casa de mi hermana, en Carrión de los Condes, donde hace un frío de -10 grados y en verano te puede hacer 30 grados
y donde hay un cambio de temperatura que de 30 grados te baja luego en verano a 10, ¿vale? Donde hay esos cambios tan radicales de temperatura, cualquier vivienda sufre. En verano, por ejemplo, pasa eso allí, pues pasas de 30 grados a 10 grados por la noche en cualquier momento. Pero lo bueno es que es un edificio que se mantiene, no sufre por los cambios climáticos tan graves, que además no sé si por el cambio climático, porque ya eso tampoco soy especialista, pero cada vez es como las temperaturas son más radicales, pues es como que el edificio vive independientemente de lo que pase fuera, ¿vale? Entonces, eso es muy bueno, ¿sabes? Porque al final, que se mantenga la temperatura, la calidad de vida también, porque esos cambios de temperatura, a mí, por ejemplo, me afectan mucho de un aire acondicionado, del coche, frío, calor, frío, calor. Ahí dentro se mantiene independientemente de lo que haya, ¿no? Entonces, que yo haya vivido la experiencia en casa de mi hermana, que haya decidido montar unas oficinas, y después de todas esas experiencias, incluso las dudas de Valencia o Palencia, ¿no? Cambiar la V por la P, que son climas totalmente radicales, volver en Valencia a tener que tomar la decisión de construir mi propia casa y decidir también casa pasiva, pues creo que queda claro que lo recomiendo al 300%, independientemente del lugar donde vivas. Porque esto es bueno para sitios cálidos o sitios fríos. Por ejemplo, en Valencia hay mucha humedad. Entonces, ¿cuánto de bueno es la humedad? Quitártela de encima, porque a veces la humedad es la que te hace creer o más calor o más frío, y aquí estás exento de humedad, la humedad está controlada, con lo cual también te evitas eso, ¿no? Entonces, de verdad, yo que no soy médico al sector, puedo recomendarlo 100% porque la experiencia que he vivido es demostrable, ¿no? De que mi hermana se la hizo, yo he hecho unas oficinas en Valencia y luego he hecho una vivienda personal también pasiva, ¿no? Y no tengo ninguna duda que si por el motivo que sea tuviese que hacer otra, la haría. Sí que intento convencer a amigos y tal, que si van a construir algo tal, pero luego llegan los arquitectos aparejadores que defienden o hay otros que recomiendan otras formas de construir, por lo que hemos hablado, ¿no? O sea, hay de todo en todos los lados, ¿no? Entonces, depende de quién te cruces, pues te puede convencer o no. Pero por mi parte yo lo recomiendo, no se equivocarán. Ya lo otro es decidir qué tipo de ventilación o qué tipo de aerotermia, no aerotermia, ya cosas más técnicas, suelos radiantes, suelo tal y cual. ¿Qué utilizáis vosotros? En la oficina tengo aerotermia, ¿vale? Con apoyos de Fancoy y tal, que son como radiadores o temas como si fuesen acondicionado para aportar, ¿vale? Y tengo aerotermia. En la vivienda busqué como aparatos de aire acondicionado normal y corriente, que lo bueno que como hacen pequeños aportes, no notas que es eso típico del aire acondicionado. Interesantemente. Exacto, sino que va haciendo puff, 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 depende cuando lo necesite, ¿vale? Automático, luego, claro, puedes mantener temperatura, ¿no? Automático y de vez en cuando se activa. Claro, tú decides, ¿qué quieres en tu casa? ¿22 grados? Tú pones 22 grados. ¿En verano o en invierno? ¿Qué pasa en invierno? En mi casa es que ni se enciende. O sea, si aquí es poco, en mi casa no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la construcción de mi casa tiene un tejado que tiene un volado muy importante, ¿vale? Está mirando hacia el sur, el volado. Entonces, ¿qué evitas? Poner muchas ventanas en el oeste. Mi casa, pues eso, sale el sol en el este. Entonces, igual tengo alguna ventanita en el este para que aporte algo en la cocina, por ejemplo. Luego sube el sol. ¿Y qué pasa? Que en invierno ahora, el sol, como está más bajo, han calculado que los grados del volado entre directamente el sol dentro de la vivienda y con ese sol ya me está dando el aporte que necesito para tener calentada mi casa y yo tengo 22 grados. Entonces, mientras no baje de ahí el aire acondicionado con bomba de calor, no se pone en marcha. En verano, ¿qué pasa? El sol levanta más y han calculado los grados, el ingeniero técnico de Passive House, hace que el volado no entre el sol y entonces siempre tiene sombra las ventanas, que tengo ventanales muy grandes. Porque aquí la gente se piensa que a veces, por el tipo de construcción que decide, pues yo lógicamente, esto no son oficinas, no buscaba unos ventanales gigantes, sabes que ahora hay mucha moda de igual buscar gente con ventanales grandes, grandes, grandes. En Passive House intenta evitarlos, ponerlos en ciertas zonas, ¿vale? Pero no está reñido, tú luego puedes buscar sombreros o jugar con el tema de celosías y tal para poder combatir el sol. Pero yo, por ejemplo, en la vivienda, pues como buscaba ventanales grandes y tal y cual, pues decidí dónde ponerlos y luego buscar la forma de luchar contra ello en verano, ¿no? Pero todo eso, para eso están los ingenieros, ¿vale? Yo la suerte que tuve que también pillé un ingeniero técnico muy bueno y
y la verdad que colaboró muy bien en los 2 proyectos con nosotros y la verdad que estupendo, la verdad. Vale, vale. Pues pues ahora literalmente para acabar y para no solo hablar de Passive House, para explicar un poco qué se puede hacer en Innova House, ¿qué nos puedes contar? Para que la gente pues, que nos escuche pues que sepa que pueden hacer muchas cosas aquí. Pues, para contar de vosotros, claro. Pues Innova House nace de que, como al final todo esto está convirtiendo en vivir experiencias, en poder tener la oportunidad de vivir experiencias, tanto si vas al restaurante o a comprar o tal, creo que estamos viendo en algo así. Nuestra idea fue adelantarnos un poco y tener un espacio donde la gente pueda tener una experiencia diferente, ¿no? Que en vez de si tienes que hacer una presentación de un nuevo producto o si sea del sector del automóvil, que han venido aquí gente a montar un coche dentro porque metían baterías secas y tal y cual, pues la verdad que hacer una presentación en un hotel donde puede ser un espacio más frío o con menos posibilidades, pues tener la experiencia de poder presentar un producto aquí donde también tienes unos jardines enormes, donde son capaces que han montado barbacoas argentinas, han hecho paellas, han hecho concursos, han hecho pues para ser una experiencia divertida con agentes de ventas y tal, pues eso, que es un espacio que se puede hacer cualquier tipo de cosas, sesiones fotográficas, anuncios, tema de formaciones, tema de presentaciones, casting de moda, o sea, está abierto para cualquier cosa porque es un espacio enorme que tiene 3 habitaciones inclusive, que no está pensado para alquilar así, pero si viene el proyecto pues hay que pensarlo. Un día nos contrató un fotógrafo para vivir 15 días aquí porque quería hacer un proyecto personal y lo coalquiló. O tenemos unos espacios también muy abiertos que esa combinación, ¿sabes? Pues ayuda a que pueda ser multifuncional. Y lo bueno también es que vivimos en un pueblo que se llama Loriguilla, que está justo en el cruce de la 7 con la 3 de Valencia, con lo cual la comunicación es muy, si vienes de Barcelona, de Alicante o de Madrid o sales de Valencia, está en un punto muy, muy fácil de llegar y que estás en un pueblo, ¿sabes? Y es un ambiente muy tranquilo, muy tal, pero sabemos que ha habido gente muy importante que no quiere que se entere que viene por fotos o por tal, o prototipos de Cheste está aquí al lado, por ejemplo, que es para hacer todas las pruebas de automovilismo o tema de motos, pues cuando es algo muy confidencial, pues pueden venir aquí con cosas y les pillamos muy cerca, ¿no? Entonces, pues bueno, es interesante conocerlo. Eso, si queréis, eso, innovahouse.es, para que podáis ver. Luego, si queréis, pues ya como tienes contacto, te pasamos un poco de información del vídeo también para que lo podáis ver y tal, que yo creo que eso gusta. Es un vídeo de 4 minutos y la verdad que es bastante espectacular. Vale, Ramón. Hostias, pues genial, sí. Mola mucho, es un espacio también para hacer un montón de eventos, o sea, todo tipo de eventos. Totalmente. Incluso si vosotros por lo que sea tenéis que desplazaros a Valencia a hablar del Passive House, qué mejor sitio que hacerlo en un espacio Passive House. Sí, no, pues mira, o sea, lo tendremos en cuenta, es que qué mejor que un lugar que sea Passive House, un lugar de eventos Passive House, claro que sí. Vale, Ramón, pues nada, esto es todo, o sea, queríamos que nos transmitieras vuestra experiencia, tu experiencia, y así ha sido, así que muchísimas gracias. En serio. A vosotros y encantado de que estéis moviendo esta historia. La verdad que de verdad que yo no tengo ningún interés, pero yo sí puedo poner mi granito de arena para ayudar, yo encantado. Muchísimas gracias, Ramón, en serio, de verdad. Pues Jordi, yo también. Mucha suerte con todo y lo que necesitéis, aquí estamos. Vale, gracias. Vaya muy bien entonces. Ya sabes. Buen día. Buen día. Nos vemos. Ahora. Buen día. Chao. Hasta luego. Adeu.